Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre determinación de las asímpotas horizontales y verticales de una función racional. Una función racional es una función que se puede describir como un cociente de dos polinomios, donde q of x no es el polinomio 0, donde el dominio de la función racional sería todos los valores de x que no hacen q of x o el denominador igual a 0. Aquí hay un ejemplo de una función racional donde el numerador es el polinomial x cuadrado, 4, y el denominador es el polinomio x cuadrado, 2x, 3. Y a menudo es útil expresar una función racional en forma factorada como vemos aquí. Echemos un vistazo al gráfico de esta función. Así que lo que debemos avanzar de inmediato es que este gráfico tiene dos asíntotas verticales. Aquí x igual menos 1, y aquí x igual 3. Las asíntotas verticales son líneas que el gráfico aproxima pero nunca toca. Y este gráfico también tiene un asínto horizontal de igual 1. Y el asíntoto horizontal es una línea que se aproxima a un gráfico, pero también puede cruzarlo como vemos aquí. Una última cosa para avisar sobre el dominio de esta función es, desde x igual menos 1 y x igual 3 a sería el denominador igual 0, debemos excluir los dos valores del dominio. Echemos un vistazo a cómo vamos a determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales. La línea x igual a es un asíntoto vertical de la gráfica de la función si a es una 0 del denominador, y no viene de un factor común con el numerador. Los 0 del denominador que también son 0 del numerador resultan en un agujero en el gráfico, no en un asíntoto vertical. Entonces, por ejemplo, si echamos un vistazo a esta función aquí, lo primero que queremos hacer es factor tanto el numerador como el denominador. Tenemos x más 3x, 3, y el denominador sería los factores de 6 que añaden a menos 5. Tenemos x, 2 y x, 3. Aviso de que nuestros dos valores que hacen que el denominador sea igual a 0, el dominio de esta función debería excluir x igual 2 y x igual 3. Pero estos ambos no resultan en asíntotas verticales. Como el 0x igual 3 también es una 0 del numerador, hay un agujero en x igual 3, no un asíntoto vertical. Sin embargo, x igual 2 es una 0 del denominador, pero no del numerador, y por lo tanto, hay un asíntoto vertical en x igual 2. Y si x igual a es un asíntoto vertical, a medida que x se aproxima el valor de a, f de x hoy se acerca a cualquier infinidad positiva o infinidad negativa, significa que el gráfico subirá indefinidamente o abajo indefinidamente al acercarse a un asíntoto total vertical. Ahora permite hablar sobre asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son líneas horizontales que el gráfico se aproxima como x se acerca a infinidad positiva o infinidad negativa. Entonces, para las asíntotas horizontales, vamos a ver cómo se comporta la función a medida que x aumenta o disminuye sin límites. Una manera de ayudarnos a determinar las asíntotas horizontales es pensar como los numeradores y denominadores. Correr al infinito, si podemos determinar si el numerador o el denominador gana, nos ayudará a determinar la ecuación del asíntote horizontal. Lo que quiero decir con eso es, si el grado del numerador es superior al grado del denominador, como vemos aquí en esta primera función, no habrá un asíntoto horizontal. La razón de que no hay una es porque el grado del numerador es 3 y el grado del denominador igual 1. Así que x se aproxima al infinito positivo, el numerador aumenta más rápido. Y por tanto el valor de la función aumenta sin límites. Y podemos ilustrar este bonito rápidamente con una calculadora gráfica. Ya tipé la función en y1. Si vamos a nuestra mesa y luego usando la característica de la mesa, podemos ver que a medida que x aumenta y aumenta sin límites. Aquí hay una ilustración de por qué no hay asíntoto horizontal. También podemos mirar este gráfico si pulsamos la tecla gráfica. Puedes ver a medida que avanzamos a lo largo del gráfico, el gráfico sube indefinidamente. O si nos movemos hacia la izquierda, se mueve hacia abajo indefinidamente. Por lo tanto, no hay asíntoto horizontal. Si el grado del numerador y denominador es igual, el asíntoto horizontal será la relación de los coeficientes líderes. Mirando nuestro segundo ejemplo aquí,
Nuestro numerador y denominador tienen grado 1, y la relación de coeficientes libres sería 2, 1. Por lo tanto, la ecuación de la asímptoto horizontal es y igual 2. Miremos esto en la calculadora gráfica. Voy a seguir adelante y apagar y 1 y encender y 2. Vamos a nuestra mesa. Y aviso de que a medida que x aumenta, podemos ver que el valor y se acerca al valor de 2. Y también podemos mirar el gráfico, y ver que a medida que avanzamos hacia la derecha, o cuando x se acerca al infinito positivo, el valor y se está aproximando 2. Y si aproximamos el infinito negativo, puede ver que también estamos aproximando 2. Y luego por último, si el grado del denominador es superior al grado del numerador, el asímptoto horizontal será y igual 0. Así que el numerador aquí tiene grado 0. El grado del denominador es de grado 1. A medida que x aumenta sin límites, el numerador se queda en 2. El denominador aumenta sin límites, por lo tanto el valor de la función se acerca a 0. Soy igual 0 Siemens nuestro asímptoto horizontal. Vamos al calculadora una vez más. Vamos adelante y apague y 2 y encienda y 3. Miremos primero la tabla. A medida que x aumenta sin límites, podemos ver que los valores y se acerca rápidamente a 0. Podemos ver como x aproximaciones infinitas positivas a la derecha, los valores de la función se aproximan a 0. Y hacen lo mismo si acercamos el infinito negativo a la izquierda. Vamos y miremos nuestros ejemplos ahora. Aquí queremos determinar las asíntotas verticales y horizontales y luego graficar la función. Aviso: el numerador y el denominador no pueden ser factorados. Así que para el asímptoto vertical, si establecemos x más 1 es igual a 0, tendríamos x igual menos 1 como asímptoto vertical. Vamos adelante y dibujemos eso. Y entonces para el asímptoto horizontal, el grado del numerador es 0, el grado del denominador es 1. Por lo tanto nuestro asímptoto horizontal sería y igual 0. O, de nuevo, puede pensar en lo que sucede con el valor de la función a medida que x aumenta sin límites. Nuestro numerador se queda en 4, nuestro denominador se aumenta más y más grande, por lo que los valores de la función se aproximarían 0. Ahora, estos asíntotas hacen mucho más fácil graficar esta función racional porque sabemos que las piezas del gráfico se acercarán a estas líneas. Vamos adelante y determine un par de puntos sobre esta función. Y entonces debemos poder hacer un gran gráfico de la función. Y vamos a recoger valores cercanos al asímptoto vertical. Así que seleccionaremos x igual 0 y x igual 1. Al derecho del asímptoto vertical. Y luego seleccionaremos x igual menos 2 y x igual menos 3. Bien, cuando x es 0 tenemos 4 divididos por 1, eso es 4. Cuando x es 1, tendremos 4 divididos por 1 más 1, eso será 2. Cuando x es menos 2 tendré 4 divididos por menos 1 que será menos 4. Y luego cuando x es menos 3 tendremos 4 divididos por menos 2. Vamos adelante y plantee estos 4 puntos. Aviso: sin estas asíntotas verticales, probablemente no podríamos hacer un gran gráfico, pero desde que sabemos que la función aproxima estas líneas, podríamos hacer un gráfico bonito, que son estos 4 puntos. Me gustaría algo, y aquí está el gráfico hecho en algunos software. Echemos un vistazo a otro ejemplo. El primer paso es factorar el numerador y el denominador. X cuadrado sería xxx, y el denominador también tiene un factor común de x aunque 0 y 2 son 0 del denominador. Ambos no resultan en asíntotas verticales. Porque x igual 0 también es una 0 del numerador, hay un agujero en x igual 0. Y habría asímptoto vertical en x igual 2.
Y luego para el asímpoto horizontal, desde el grado del denominador igual 2, y así es el grado del numerador. El asímpoto horizontal sería la relación de los coeficientes líderes, o el asímpoto horizontal sería y igual 1. Vamos adelante y dibujemos a nuestros dos asímpotos. Tenemos x igual 2, y tenemos igual 1. Vamos adelante y seleccione un par de valores de x. Y luego determine y vamos y seleccione x igual 3 y x igual 1. F de 3 sería 9 dividido por 9, 6 que nos daría 3. Cuando x igual 1, tenemos 1 dividido por 1, 2 que va a darnos menos 1. Tenemos el punto y luego tenemos el punto. Y aun cuando tenemos dos puntos, sabemos que el gráfico se aproximará a estos asíntotas, por lo que podría esquinar algo así, como este, y esta pieza se estaría aproximando a estos asíntotas. Y una cosa para cuidarse, se supone que hay un agujero en x igual 0. Así que lo que debemos hacer, pasa a nuestro gráfico en x igual 0 y asegúrate de tener un agujero. Y mirando algunos software, el gráfico le gustaría. Espero que hayas encontrado esto útil.